y es un gusto para mí darles la bienvenida a este Seminario Internacional de Ciberseguridad 2024, Perspectivas y Retos. Este seminario ha sido desarrollado de manera conjunta entre la Universidad Cooperativa de Colombia, el Instituto Cibertec en Perú y la Universidad del Valle de México. El objetivo de este evento es contribuir académicamente con la comunidad estudiantil y profesionales de nuestras instituciones en el marco del lanzamiento de la nueva especialización de ciberseguridad de la Universidad Cooperativa de Colombia. Las conferencias se basan en el análisis de la información para la toma de decisiones que dan paso a la reflexión de nuevas oportunidades en las actividades profesionales. Les pedimos por favor a los asistentes registrar su participación de las charlas mediante un enlace que se va a compartir en el chat. Asimismo, en el chat también se les va a compartir un link para que puedan aportar las dudas, comentarios que tengan al respecto después de cada ponencia. En las ponencias tendremos actividades integradoras y pediremos a todos su participación. Desde ahí también les invitamos a dejar sus comentarios, consultas sobre nuestras ponencias. Estas serán resueltas al finalizar cada ponencia, pero de no ser resueltas la gran mayoría, pueden quedarse en este link que les vamos a compartir y posteriormente se van a resolver. Antes que nada, quiero dar la bienvenida para que nos dé apertura de este espacio y de la gran inauguración de nuestro seminario al ingeniero Víctor David Mosqueta Fernández de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenido, maestro. Bueno, muy buenos días a todas las personas de los diferentes países de Latinoamérica que aceptaron esta invitación para ser parte de este gran evento. Más de 580 personas aceptaron esa invitación y hoy estamos aquí, siendo parte de este ejercicio de intercambio de conocimiento con expertos en el área de ciberseguridad que nos van a contar todos los retos y desafíos que vamos teniendo en este campo de conocimiento. Un campo de conocimiento que para muchos se ha venido desarrollando en el tiempo y que se ha vuelto estratégico e importante para las organizaciones, teniendo en cuenta los efectos que cualquier tipo de ataque cibernético tiene tanto para las personas como para las organizaciones. Y allí, en estas 5 ponencias que vamos a tener en estos días, vamos a descubrir cómo podemos mejorar esas condiciones y sobre todo cómo podemos atender estos nuevos retos y estos nuevos desafíos que trae la incorporación de inteligencia artificial, IoT y todos estos elementos que están de por medio. Les pedimos a todos ustedes que durante las diferentes conferencias, yo voy a ir colocando en el chat el registro de asistencia para que se vayan registrando en cada una de las ponencias. Recuerden que quienes asistan por lo menos a 4 de las ponencias y se registren van a tener un certificado de reconocimiento. De igual manera, les pedimos a todos ustedes que si tienen preguntas, por favor las coloquen en el registro de las preguntas para que nosotros podamos resolverlas y si no logramos resolverlas todas por el tiempo, a vuelta de correo los ponentes tengan la posibilidad de responderles a ustedes, por eso les vamos a pedir esos datos. A todos ustedes bienvenidos y como habíamos prometido, 6:05 arrancamos con la primera ponencia, Clementina. Claro, muchas gracias, ingeniero. Es momento de dar paso a nuestra primera ponencia titulada Auditoría de Ciberseguridad, a cargo de nuestro invitado, el ingeniero John Martínez. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia profesional en gestión de proyectos de tecnología y ciberseguridad. Ha participado y liderado importantes proyectos de implementación de modelos de seguridad digital, gestión de riesgos, transformación digital, gobierno de datos y ciberseguridad en importantes empresas, tanto del sector público como del sector privado. Actualmente se desempeña como gerente de innovación de Password Consulting Service, importante empresa de seguridad digital colombiana, donde es responsable del desarrollo de alianzas estratégicas y nuevos servicios de seguridad digital para Latinoamérica. Es un honor para nosotros contar con su participación en esta ponencia. Muchas gracias por acompañarnos y le damos la apertura para que inicie con su ponencia. De antemano pedir a todos que sí, por favor, nos ayudan a silenciar micrófonos y cámaras para que nuestro ingeniero pueda proceder a su ponencia. Gracias. Es que no sé si
¿Me Perfecto, escuchan? bueno, muchísimas gracias. Muchas Sí, pero no. gracias, gracias a la universidad por esta invitación tan importante y por permitirme hoy hablar de este tema tan importante para la realidad de las personas y de las organizaciones a nivel mundial y especial aquí en Latinoamérica, como es la ciberseguridad, específicamente de los temas de auditoría de ciberseguridad. Ahora, si me permiten, voy a compartir por acá mi pantalla. Ahí la están viendo. Así es. Perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, vamos a hablar hoy de auditoría de ciberseguridad y creo que vamos a empezar con una pregunta y es, ¿cuáles son los retos del auditor de ciberseguridad? ¿A qué nos enfrentamos los que trabajamos en auditoría? Y con este cambiante mundo y con todos los cambios de lo que es la seguridad y con esa transformación del mundo de la ciberseguridad, ¿a qué nos enfrentamos o cuáles son los retos para el proceso de la auditoría en ciberseguridad? Es una pregunta que esperamos responder en estos minutos y que al final de este ejercicio reflexionemos sobre la importancia y sobre esos nuevos retos que tenemos desde el punto de vista de la auditoría. Pero antes de empezar a hablar de la auditoría como tal y de todos esos retos que nos encontramos, es importante mencionar, y sé que en todas las charlas seguramente lo vamos a ver, tener en cuenta la realidad de los ataques cibernéticos y de los problemas de ciberseguridad que existen hoy en día en el mundo. Cuando hablamos de la importancia de la ciberseguridad y de por qué hacer auditorías de ciberseguridad, no podemos dejar de lado la realidad de esos ataques cibernéticos y cómo se hablaba de que era uno de los principales riesgos globales para las organizaciones a nivel mundial para este 2024 y se está cumpliendo esa predicción. De hecho, cuando vemos el top 10 de riesgos en Colombia, muy por encima de riesgos que tradicionalmente eran importantes para las compañías, como desarrollos pues o como cambio climático, están definitivamente los incidentes cibernéticos que se encuentran en este momento en un cuarto lugar, solo por debajo de temas como catástrofes naturales, pues, o interrupciones del negocio generadas normalmente por catástrofes naturales. Entonces, los problemas de ciberseguridad, los ataques, son una realidad inminente para las organizaciones. Dicen por ahí que la pregunta no es si voy a ser atacado, sino cuándo. Y como organizaciones, tenemos que estar preparados para esos ataques y una de esas formas de prepararnos es pues teniendo unos buenos procesos de auditoría de ciberseguridad. De hecho, se dice que en el 2022 América Latina sufrió 137 mil millones de intentos de intrusión. Y el ataque más importante, pues definitivamente fue el ransomware, que se va duplicando o triplicando cada año según algunas estadísticas. De hecho, cuando hablamos de temas como el ransomware, Colombia quedó en el quinto lugar en el top 10 de países con ataques de ransomware, solo por debajo de países gigantes como lo son Estados Unidos, Reino Unido, España, Brasil, que es mucho más grande que Colombia, Alemania, y ahí en quinto lugar, sexto lugar, estaba Colombia en el 2022 en los ataques de ransomware, según la fuente de Sonyworld. Entonces creo que esto nos lleva a una realidad de los ataques informáticos, de esos ataques y de la afectación de la ciberseguridad en las organizaciones. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a hacer para responder a estos ataques? Definitivamente hay muchos mecanismos desde el punto de vista de implementación de modelos tecnológicos, de procesos de tecnología, formación, capacitación, em, actualización tecnológica, los últimos juguetes en tecnología, firewalls, XDRs, diferentes herramientas, pero uno de los elementos fundamentales para la preparación o para la prevención de estos ataques definitivamente es la auditoría. Sobre todo porque la auditoría de ciberseguridad tiene un enfoque mucho más, perdón, que se me está yendo, tiene un enfoque mucho más preventivo. La auditoría de ciberseguridad precisamente lo que busca es detectar esos posibles ataques antes de que se estén presentando y poder tomar acciones preventivas. Por eso,
el mundo de la auditoría tradicional, de lo que antes se llamaba auditoría de sistemas, luego auditoría informática, luego auditoría de sistemas computacionales, y ha ido evolucionando con la tecnología, ha ido evolucionando los nombres de la auditoría, pero hoy sigue siendo total y absolutamente vigente. Ya le hemos cambiado el nombre, ahora se llama Auditoría de Ciberseguridad como el nombre de esta charla, pero sigue siendo totalmente vigente por eso, porque la auditoría tiene un enfoque preventivo. Evidentemente hay enfoques de auditorías, pues, que llamamos, pues, post-mortem o auditorías forenses informáticas, pero en general la mayoría de los focos de las auditorías son prevengamos, veamos qué puede llegar a suceder. Las auditorías regularmente son basadas en riesgos y en evidencias para determinar qué puede afectar mi organización y poder prevenir. Ese es uno de los temas importantes. Y para hablar de la auditoría de ciberseguridad es importante definir como tal qué es ciberseguridad, que si bien todos hablamos de eso todos los días y a toda hora escucho uno de los términos de ciberseguridad, a veces no tenemos tan claro el término ciberseguridad y se nos tiende a confundir un poco con seguridad de la información, seguridad informática, ciberdefensa, ciberseguridad, seguridad ofensiva. Hay muchos términos. En la medida que este tema va creciendo y va evolucionando, pues nosotros los ingenieros somos buenos para complicar un poquito las cosas y le vamos colocando más y más términos un poquito rimbombantes. Pero en términos generales, según la definición de la ISO 27001, el estándar de seguridad de la información, ciberseguridad se refiere a la gestión de la seguridad de los riesgos de seguridad de la información cuando está en medios, cuando esta información está almacenada en medios digitales, como la definición que está aquí en la parte de arriba de la pantalla, que es tomada de la ISO 27001. Entonces, es la gestión de los riesgos de seguridad digitales cuando esa información está en medios digitales y yo, para poder controlar los métodos, las técnicas, los controles de seguridad de esos activos expuestos a Internet, expuestos al mundo que le llaman el mundo ciber o prácticamente es eso, que estén expuestos a Internet. Y es importante mencionar esa diferencia porque hoy nos vamos a concentrar en esa auditoría de los activos que están expuestos a Internet, que están en la nube, que están siendo accedidos. No vamos a hablar de pronto de los activos de la información como si hablan estándares como la ISO 27001, que de pronto son activos que pueden estar inclusive en medios físicos. No. El mundo de la ciberseguridad es ese mundo expuesto a Internet, ese mundo que está ya donde todos podemos acceder. Ahora bien, dirán, pero es que es solo el mundo expuesto a Internet. Lo que pasa es que hoy en día prácticamente todo está expuesto a Internet. Prácticamente todas las tecnologías están siendo cada vez más expuestas a Internet. Inclusive, mundos que tradicionalmente estaban apartados de Internet, como en un mundo OT o de tecnologías de control industrial, microcontroladores, SCADA y todo eso, que eran sus mundos por allá aislados en los centros de control de las organizaciones. Hoy en día ya los gerentes están diciendo, oiga, yo quiero ver el monitoreo de mi planta y lo quiero ver aquí en mi celular. En ese momento que yo conecto el mundo OT a una interfaz web para poderlo ver en una aplicación y ver eso desde Internet, ya prácticamente que todo el mundo, aún mundos tradicionalmente aislados, los estoy viendo en Internet y hacen parte de ese mundo de la ciberseguridad. Y sobre ese mundo de la ciberseguridad es que vamos a ver esos retos de la auditoría. Otro tema importante, pues ya empezando a hablar de los retos o los cambios, cuando hablamos desde el punto de vista de la auditoría de ciberseguridad, es que hoy en día no está definido el borde por el firewall, que era lo que teníamos antes en el mundo de la seguridad. Los que llevamos mucho tiempo en esto, muchísimos años, no voy a decir tampoco cuántos, pues para, como digo yo, para que no me hagan cuentas, pero hace muchísimos años todo era, dirán, como parezco nuevamente abuelito, pero todo era más simple, todo era más sencillo hace muchísimos años. Y es que mi organización estaba basada en una serie de aplicaciones, servidores, servicios, que estaban todos dentro de la misma red. De hecho, yo estaba en una empresa y tenía un problema con mi servidor, caminaba 2 pisos
o 200 metros, y ahí dentro de la empresa estaba el centro de datos. Yo entraba al centro de datos con una llave, con un acceso biométrico, y yo mismo podía pagar, desconectar, llevarme el servidor. Todo estaba de alguna forma protegido. El mundo de Internet estaba en un lado, como en este gráfico, estaba mi firewall, mi cortafuegos, mi barrera protectora de Internet y dentro todo mi mundo. Entonces, cuando yo tenía que administrar, gestionar aplicaciones o, como para el caso de hoy, hacer auditoría, yo me concentraba del firewall para acá, del firewall hacia adentro. De pronto tenía en cuenta un poquito las reglas del firewall, la configuración del firewall, pero en general, de acá, de esta barrera que estoy señalando hacia adentro, era mi mundo de auditoría. Políticas, contraseñas, procesos, accesos, personas. Y del firewall para acá era el salvaje oeste. Era el mundo de los hackers, de los virus, era el mundo peligroso para el que nunca queríamos tener que enfrentarnos, pero era como, aquí estamos protegidos y allá está ese mundo salvaje al que no tengo que enfrentarme. Y no tenía que enfrentarme porque estaba separado y segmentado por mi firewall. Entonces, nuevamente, los procesos de auditoría eran procesos locales bajo el control, la relativa tranquilidad de que el mundo estaba por allá listo a explotar en Internet, pero yo estaba dentro. Pero resulta que ese borde del firewall, esa barrera, empezó a hacerse cada vez más débil, o no tanto más débil. Empezaron a salir otras puertas, otras ventanas, otros accesos que iban haciendo que este muro o este cortafuegos que yo tenía acá cada vez menos eficiente, cada vez menos útil y cada vez con más retos para poder tener protegida esta información y naturalmente más retos para poder auditar esta infraestructura. Y lo que iba en un proceso rápido, acelerado, pues llegó el 2020, la pandemia, todos encerrados en nuestras casas, y llegó el momento en que definitivamente el mundo se terminó de transformar. Digo se terminó porque ya llevaba mucho tiempo en ese proceso de transformación, pero llegó ahí y el mundo de Internet se convirtió de algo muy sencillo y fácil a un proceso bastante más complejo como algo parecido a esto, donde yo tengo mi centro de datos, mis servidores, tengo mis APIs, mis gateway, todas mis aplicaciones virtualizadas, mi nube privada, mi nube pública y todo conectado unos con otros y estos con aquellos. Eh, y ahí el tema empezó a hacerse un poco más complejo, porque ahora yo resulta que tengo mis aplicaciones en mis servidores locales que todavía los tengo on-premise en mi organización. Pero nada más, todo está on-premise, unas cositas. Pero resulta que mi Office 365 está en la nube. Entonces Office ya está. Pero mi correo es de Google, entonces está en Gmail en otra nube. Pero resulta que mi software contable ahora es CSA Cloud y pues también lo tengo en la nube. Pero hay unas cosas que tengo en la nube de Amazon, en la nube de Google, en Azure, nubes públicas. Pero hay otro aplicativo muy puntual que me vendió un proveedor de confianza que está en una nube privada de un proveedor o de una telco colombiana. Entonces, resulta que tengo cosas como software as a service, aplicaciones, cosas en las que yo compro un servidor VPS, una VPS, un servidor virtualizado en un proveedor privado, tengo otro proveedor privado aquí en Colombia, tengo aplicaciones en las nubes públicas, tengo mi aplicación, tengo mi directorio activo que por temas de arquitectura y para que me funcionen mis máquinas locales, sí está acá detrás de mi escritorio y mi red un poquito sencilla, donde todo estaba ya local, separado de pronto por VLANs y cosas de esas, se convirtió en una elaborada y compleja red en donde yo me tengo que conectar a 3 puntos o 4 puntos en 4 partes diferentes del mundo, porque el CRM está en Soho en Alemania, el otro está en AWS zona 1 y zona 2, lo otro está en mi servidor.
Entonces, para hacer cualquier consulta y cualquier utilización relativamente sencilla de mi infraestructura, tengo que conectarme, muchísimas gracias, tengo que conectarme a 3 y 4 infraestructuras diferentes en 4 países diferentes. Eso nuevamente me deja unos retos y unos retos bastante significativos como administrador de esta infraestructura y como auditor de ciberseguridad, porque entonces la auditoría tiene que ser multicapas y tengo que enfocarme en auditar lo de on-premise, lo de nube privada, lo de nube pública, lo de nube privada que tengo como servicio, lo de nube privada que tengo como administración del servidor, y ahí es donde esos retos empiezan a hacerse complejos. Entonces yo creo que ya vamos viendo por dónde va la cosa. No es tan sencillo la transformación del auditor, de preguntar si ha cambiado la contraseña o si tiene acceso o cómo manejo yo mis accesos o mi pantalla en el directorio activo, a enfrentarme a esta nueva realidad y que es una realidad que ya no podemos echar hacia atrás o que no podemos devolvernos. Hoy en día, lo digo yo que trabajo en una empresa de tecnología, contratamos mucha gente, de hecho hago la cuña, seguimos recibiendo personal y hay varias vacantes. Y todas esas vacantes, lo primero que preguntan, venga, ¿presencial, virtual o híbrido? No, pues qué híbrido. ¿Y qué días tengo que ir? Y los días que no tengo que ir, ¿cómo me conecto por una VPN? Escritorio remoto, ya es una realidad de las organizaciones y no podemos ir contra eso. Es decir, este esquema de arquitectura no se va a hacer más sencillo, sino que por el contrario va a tender a ser cada vez más complejo, tanto para administradores como para auditores, que tenemos el reto de prevenir los riesgos de ciberseguridad, que ya vimos que las amenazas son muchas con los atacantes, 137.000 millones de ataques en Latinoamérica, si mal no recuerdo la cifra, y tenemos que seguirnos enfrentando a eso, y nuestro rol como auditores es prevenir esos riesgos asociados a ese tema. Entonces, ¿cuáles son esos retos de la auditoría de ciberseguridad? El eje central de esta temática, bien importante para todos. Creo que ya lo he ido mencionando de alguna manera. Primero, la infraestructura es más dinámica. La infraestructura es mucho más dinámica. em, más flexible, ya lo vimos en el que cambia los ambientes. No hace mucho tiempo estaba liderando un proceso pues, de auditoría en una organización y lo primero que hace el auditor tradicionalmente de vieja data, de vieja guardia, saquemos el inventario de activos de información, sacó un inventario de, pásame cuáles son los 20 servidores, 20 servidores, no eran físicos sino virtuales, pero él dijo, puedo con el reto, ya no tengo que auditar servidores físicos, sino servidores virtuales. Primer cambio de chip. Ya hablar de servidor como una máquina física con memoria de procesamiento y RAM y almacenamiento, eso ya no. Hoy en día, aún en infraestructuras on-premise, la máquina es una máquina virtual. Pero bueno, él dijo, puedo con el reto, son 20 máquinas. Entonces levantó el inventario, pero hubo unos cambios de prioridades en la organización, no tenían tiempo, estaban en un proceso pues con la revisoría fiscal. Volvimos a los 20 días a iniciar la auditoría y arrancamos con ese listado, la persona arrancó con ese listado de 20 servidores. No, esos 20 servidores, estos 5 ya no existen. ¿Cómo que ya no? No, la semana pasada los eliminamos y migramos la data a estos. Y aparte de esos 20, estos 5 no existen, pero estos 4 son nuevos. Y estos 2 los fusionamos. Ah, pero es que no ha pasado ni siquiera un mes desde que vinimos y levantamos esa infraestructura. Pero así es, el negocio es altamente cambiante. Definitivamente por la aparición de la nube, por los procesos de virtualización, donde yo puedo cambiar una máquina de un data center a otro data center, casi que haciendo un control C y control V, estoy exagerando un poco, pero más o menos, donde yo a través de herramientas como los snapshots puedo tener mi máquina y ponerla en activarla, utilizarla, bajarla, donde yo puedo
prender las máquinas y utilizarlas los días que las necesito y el resto del mes tenerla pagada. Entonces miren que esa infraestructura dinámica es el primer gran reto de la auditoría de ciberseguridad. ¿Cómo me enfrento a esta infraestructura dinámica? ¿Cómo la analizo? ¿Y cómo debo de ser flexible con esa auditoría para poder desarrollar eso? ¿Qué tocó hacer ahí? Bueno, cambiemos inmediatamente, estos 5 ya no están, estos 6 son nuevos, estos están ahí, e iniciemos el proceso de auditoría. Yo no puedo estar en una estructura rígida cuando el mundo de la tecnología es dinámica y dinámica para el beneficio de todos. Em, Hace algún tiempo, creo que ya lo he dicho, crear el servidor era una locura. O yo tenía que ir y comprarlo y tener la máquina ahí, aumentarle la memoria RAM a una máquina. Eso era todo un proceso. Los que nuevamente somos de esa vieja escuela, era toda una cosa, pues tocaba sacar una ventana de mantenimiento para poder apagar la máquina, desbaratarla, cambiarle la memoria. Hoy en día yo doy 2 clics y prácticamente puedo aumentar la memoria RAM de una máquina, pues dependiendo de qué esquema de nube estoy utilizando. Eh, Esa infraestructura dinámica es uno de los primeros retos para la auditoría de ciberseguridad y tenemos que hacer. ¿Qué se recomienda ahí? Adaptarnos a esa flexibilidad, diseñar protocolos y procesos, más no rígidamente pegados a la infraestructura. Y no solo la infraestructura cambia, los estándares también cambian. Los estándares también cambian de una manera bastante significativa, mm, precisamente porque el mundo de la tecnología está cambiando mucho. Entonces, hace algunos años no hablábamos de tantos esquemas de virtualización, de bus de servicios, de microservicios, de IA, que ahora voy a hablar un poco de ese tema, porque es uno de los retos de la auditoría de ciberseguridad. Pero esos estándares están cambiando y como organización o como proceso como organización tengo que adaptarme a esos estándares, pero también desde el punto de vista de la auditoría de ciberseguridad tengo que estar actualizado a esos estándares que están cambiando. Em, Estándares como la ISO 27001 ya se adaptó y en su versión 2022 ya no habla de seguridad de la información, sino que habla de seguridad de sistemas de gestión de seguridad de la información, privacidad y ciberseguridad. La ISO 27001, que desde su versión 2005 era por allá un tema bastante estructurado y hoy en día ya cambió. Y estándares como PCI, como la NIST de los Estados Unidos, y estándares diferentes como ITIL, COVID, PM, todos esos estándares se siguen adaptando. Y recuerden que el proceso de auditoría, en este caso la auditoría de ciberseguridad, es un proceso en el que yo determino cómo está una organización respecto a unas políticas, compliance, requerimientos normativos, políticas de la organización y estándares. Si esos estándares y esas políticas y esas normas, si el compliance, inclusive las normativas nacionales, ustedes han visto cómo la ley de protección de datos para los temas de privacidad se ha ido adaptando, pues mi organización se tiene que adaptar y los procesos de auditoría tienen que adaptarse a esos cambios normativos también, a esos estándares que debo adaptarme. Porque nuevamente, el objetivo es ver qué le falta a mi organización para cumplir con esos estándares, tengo que conocerlos. Ese es un reto que nos obliga como auditores a estar muy actualizados, muy a la vanguardia y nuevamente, no solo de las tecnologías, sino también de los diferentes estándares de transformación de las organizaciones. Otro reto de la auditoría de ciberseguridad es que las habilidades del auditor tienen que adaptarse, tienen que cambiar y muy en línea con los dos primeros puntos. Inteligencia artificial, virtualización, microservicios, blockchain y un montón de tecnologías que hacen que que tengamos nuevos retos. Porque yo tengo que, de por sí la profesión, o más que la profesión, la ocupación, el reto de ser un auditor siempre ha sido grande, porque toca adaptarse y conocer muchas tecnologías de acuerdo a la organización que se esté auditando. Pero hoy en día, con estos cambios, con la aparición de nuevas tecnologías, sobre todo hoy
hoy en día IA que va a unos ritmos, a un ritmo agigantado, unos pasos muy grandes, tenemos unos retos muy grandes para poder mejorar y desarrollar esas habilidades del auditor de ciberseguridad. Creo que el auditor tiene que estar muy ágil para poder adaptarse a los cambios, a los estándares y poder encontrar una ventaja, un beneficio en todas estas nuevas aplicaciones y tecnologías y poderlas no solo auditar, sino utilizarlas a su favor en los procesos de auditoría, que ahora vamos a tocar un poquito ese tema con lo de IA, que es bien interesante. Otro de los retos de la auditoría de ciberseguridad es que cada vez se auditan ambientes más flexibles. Por lo tanto, ya lo había mencionado, el auditor también debe ser flexible. El auditor un poquito rígido, que había en mi época donde llegaba con un checklist en Excel o inclusive en un formato y hacía la pregunta y tiene 2 minutos 30 segundos para que me traiga la evidencia o si no, no está cumpliendo. Eso tiende a cambiar un poco. em, el auditor tiende a ser más propositivo, más estratégico, más que ayude al crecimiento de la organización. Y tiene que ser más flexible porque las organizaciones así lo son. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la auditoría de la capacidad. Hace muchos años, cuando auditábamos auditoría de la capacidad, pues básicamente yo le decía a mi auditado, venga, usted está diseñando un servicio que sabe que tiene X capacidad, 100 gigabytes. Entonces, usted tiene un servidor y el servidor tiene 100 gigabytes de almacenamiento. Cuando el servidor llegue al 80%, ese es como el umbral, y a partir de ahí tiene que hacer unas alarmas. Si yo llegaba y auditaba y el servidor tenía más de 80% y no habían hecho nada, incumplimiento. Si todavía estaba por debajo del 80, pues está cumpliendo porque ese era mi límite de almacenamiento y era una forma tradicional y muy sencilla en nuestra época para auditar. Hoy en día los temas como las capacidades son totalmente flexibles porque yo puedo tener una capacidad de 100 gigas de lunes a viernes, una capacidad de 200 gigas en la misma máquina sábado y domingo, o yo puedo solicitar a mi proveedor de la nube que para el Día de la Madre y el 24 de diciembre, que son los picos de ventas, aumentar la capacidad. O simplemente en caliente yo puedo tener servidores flexibles que a medida que se va requiriendo más espacio, y estoy hablando de capacidad en disco duro, almacenamiento de pronto porque es más fácil, pero pasa con otras características técnicas como procesamiento, memoria, throughput, ancho de banda y cosas de estas en las infraestructuras. Entonces hoy en día, pues el servidor es elástico, dinámico, va creciendo a medida que lo voy necesitando. Naturalmente eso cuesta y bastante, pero hay organizaciones que lo pueden pagar. Entonces, el enfoque del auditor ya no es de capacidad de almacenamiento. El enfoque del auditor tendrá que ser tiempo al aire, acuerdo de nivel de servicio, disponibilidad de la infraestructura gracias a esa flexibilidad, cuánto porcentaje de tiempo al aire o de tiempo por fuera se estuvo en el año, en el mes. Ese es el cambio de foco del auditor, porque nuevamente los ambientes flexibles deben de auditarse de una manera flexible y el auditor tiene que hacerlo. Naturalmente conociendo de toda esta infraestructura tecnológica, porque también es el reto del auditor que si le hablan de capacidades flexibles, de nubes de virtualización, pues evidentemente tiene que poderle dar manejo y entender esos procesos. Y otro elemento importante, otro reto que nos encontramos día a día, estos retos, vemos que estos retos son retos que vemos hoy en día en las organizaciones, no son como cosas que están, estos retos han sido algo más vivencial que tenemos nosotros. Es el cambio del gobierno de TI. Hace algunos años, cuando yo se iba a auditar, pues también era un poco más sencillo decir, bueno, ¿y con quién me entiendo? Con el jefe de tecnología y se llamaba así, jefe de tecnología, con el jefe de sistemas. Hoy en día
muchas organizaciones todavía tienen jefe de sistemas y hay un jefe de aplicaciones y un jefe de infraestructura. En las organizaciones un poco con estructura más compleja. Pero resulta que hoy en día llegamos a la organización y hay Chief Technology Officer, Chief Information Officer, CISO, CSI, Chief Supermaster Technology 3D Officer, un montón de cargos, estoy exagerando un poco, pero cada día la estructura, evidentemente por necesidades del crecimiento de las organizaciones, porque hoy en día, claro, las organizaciones grandes tienen un responsable de gobierno de datos, un responsable de seguridad de la información, un responsable de privacidad, un responsable de ciberseguridad, un responsable de riesgos de tecnología y de riesgos corporativos, un director de tecnología que ya con tantos responsables en el medio ya es vicepresidente de tecnología, un director de auditoría de tecnología, un director y oficial de privacidad, creo que ya lo mencioné. Ese gobierno y esa administración de la tecnología se hace más compleja y, y, y no lo estoy criticando, es una necesidad de las organizaciones. Cuando yo tengo, por ejemplo, una organización centrada en datos, pues necesito un responsable de los datos. Y se está hablando que hoy en día para las compañías los datos son el elemento más importante. Entonces, datos, ciberseguridad, riesgos, tecnología, soporte, aplicaciones, on-premise, nube, todo eso tiene que convivir y tiene que interactuar de la forma adecuada. Y yo, como auditor de ciberseguridad, tengo que entenderme con esa estructura. De hecho, el primer reto del auditor en muchas organizaciones es entender toda esa nueva estructura y saber a quién le pregunta qué. Y de hecho a veces se cometen errores porque yo llego, venga, ¿cuál es la política de privacidad de los datos? No, es que esa, si bien yo soy el oficial de privacidad, como es política de datos, el oficial de gestión de datos maneja todas las políticas que tienen que ver con datos. Así se habla de privacidad. ¿Qué? Además de que cada organización lo maneja de una manera diferente. Entonces esos retos nos llevan a, como organizaciones, a adaptarnos, pero como auditoría de ciberseguridad, a adaptar ese proceso, a tener una lectura muy completa y muy precisa de las organizaciones antes de poder enfrentarnos a ese proceso de auditoría y que auditemos a las personas que en realidad tienen la información y en algunos casos inclusive toca hacer ciclos iterativos, ¿no? O sea, audito luego voy entiendo este proceso, luego vuelvo y eso pues hace que los procesos de auditoría sean un poco más complejos. Bueno, hacer ¿Listo? está en una junta ahorita en línea. Bueno. Pues Eh, probablemente una hora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí, no? Bueno, es que me sale aquí un mensajito que no puedo quitar. Ya, listo. Entonces, esos son esos retos de la auditoría y tenemos que irnos enfrentando y como auditores tenemos que irlas gestionando. Y es que hablando de esos retos del auditor de ciberseguridad, hablábamos ahora específicamente del compliance. Mire, esto es tomado de la página de Azure, de la nube de Azure, pues, del modelo de compliance. Estos son solo algunos de los compliance que ellos ofrecen y eso que ahí no están todos en el pantallazo, pero que desde Azure yo puedo a mi infraestructura que tengo desplegada en la nube aplicarle ese proceso de compliance. Es decir, yo puedo ir y decir SOC 2 o auditoría tipo SOC 2, SOC 2 tipo 1, SOC 2 tipo 2, o una ISO 27001, o una ISO 9001, o HIPAA, o de pronto PCI DSS. En cualquiera de esos elementos yo puedo ir y aplicar sobre mi nube el modelo de compliance específico. Esto es muy importante para nosotros los auditores de ciberseguridad porque gran parte de los procesos de auditoría se basan en el cumplimiento de los diferentes compliance normativos que existen en el mundo. Entonces a mí me dicen, venga,
Mi organización está certificada ISO en continuidad de negocio basado en la ISO 22301. Yo quiero que mi infraestructura de nube aplicarle el compliance contra la ISO 22301. Hoy en día, estas son herramientas. Miren que no todo es malo, ¿no? Ustedes estarán pensando, pero este vino fue a preocupar a todos los que estamos en el mundo de auditorías de ciberseguridad, por todos los retos y las cosas complicadas que hay. Y si bien hay unos retos y unas cosas un poco, no le digamos complicadas, retadoras, creo que es el término para los que estamos en el mundo de la auditoría, sí hay otras oportunidades y unas grandes ventajas en esta transformación digital de las organizaciones. Y una de esas es estos procesos automáticos de compliance en los que yo puedo aplicar contra mi infraestructura y saber a qué nivel de porcentaje de cumplimiento estoy contra uno de estos compliance. Eso hay que saberlo aprovechar. Muchos dirán, venga, pero ¿qué hace el auditor si ya mi nube automáticamente me saca un nivel de cumplimiento? Y eso era lo que yo decía. Como auditor iba y decía, ¿cuánto estoy cumpliendo la empresa respecto a la 22301? Ahí es donde como auditores nuevamente tenemos que adaptarnos para no solo ir a aplicar un estándar, que en este caso ya ven que la nube lo saca relativamente solo, obvio no es tan sencillo como dar clic, pero sí tiene muchas herramientas de ayuda, es cómo el auditor de ciberseguridad entrega valor a la organización, cómo recomienda, porque esto me dicen dónde estoy, cómo recomiendo, cómo propongo, cómo hago que la organización, si está en un nivel de cumplimiento bajo respecto a la ISO 22301, cómo recomiendo, cómo voy audito el detalle de mi plan de continuidad de negocio, o cómo, si no estoy cumpliendo con compliance de PCI DSS, pues cómo voy y le propongo a la organización, montémonos en una herramienta de tokenización para poder tercerizar algunos procesos y aumentar mis niveles de cumplimiento, no sé. De eso se trata, ese valor que como auditor tengo que entregar aprovechando estas herramientas de compliance que hoy en día ya me entregan las plataformas, esta específicamente de Azure, por mencionar algo. Esta es, por ejemplo, una herramienta, esta sí es más paga, pues es una aplicación, uno de los muchos servicios que hay en el marketplace de Amazon, que hay un montón. Si algún día tienen tiempo y mucha paciencia, pueden buscar todas las servicios, aplicaciones que hay en el marketplace de AWS e inclusive muchos muy buenos de auditoría. Este es el más conocido, el Audit Manager, en donde yo tengo el AWS Audit Manager y puedo seleccionar el framework con el que voy a auditar, no es publicidad para AWS, sino que es muy completo, definir cuál es mi scope, el alcance de mi proceso de auditoría, hacer correr todos los procesos de auditoría de mi plataforma. Naturalmente esto está orientado a plataformas muy nube, pero pues estamos hablando de ciberseguridad, estamos en ese mundo más nube, más... Yo con esto pues no podría aplicar la auditoría a la infraestructura de mi nube privada o mi infraestructura on-premise. Esto es específicamente para cumplimientos en nube. Pero lo que quiero mostrarles es que los retos no solo están porque hay cosas más difíciles, sino que hay retos inclusive porque hay cosas más fáciles. Y cuando hay cosas más fáciles, como auditor, pues tengo que buscar cómo entrego valor a mi organización desde el punto de vista de esa auditoría de ciberseguridad. Entonces, miren que corro los procesos de recolección de evidencias para la auditoría, puedo definir las causas raíces y generar mi reporte de auditoría respecto a un montón de compliance igual o hasta más que los que tiene Azure en el en el AWS Audit Manager. Miren cómo tengo herramientas como auditor que me simplifican algunos de esos retos que estaba viendo allá, que de pronto muchos estaban pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, hay aplicaciones que están simplificando esos retos, pero aplicaciones que cada cosa que me simplifica me deja un nuevo reto. El reto ahora es cómo entrego valor, cómo aprovecho estos reportes ya generados de una forma sencilla, automática y bonitos para poder ir un paso más allá en mi organización y entregarle más valor a mi organización. Bien. Inclusive, ya lo había mencionado, estándares como la ISO 27001, en su transformación en el anexo A,
miren que ya habla pues de los controles de personas, físicos, tecnológicos y habla específicamente de seguridad de la información para el uso de los servicios web. Evidentemente ya se está mencionando pues como parte de esa infraestructura de servicios web y cómo debemos de auditarla. Entonces, otro punto elemento para tener en cuenta en estos procesos otro punto importante para tener en cuenta en estos procesos de auditorías, ¿cuándo debemos hacer una auditoría de ciberseguridad? Eh, También cambia un poquito, o bueno, no tanto, de forma periódica. Las auditorías deben de hacerse de forma periódica, no hay que esperar a que suceda algo. Si se producen cambios significativos en la organización, si se ha dejado de usar servicios en la nube, ojo que hoy en día casi que esto nos lleva a que hay que estar haciendo auditorías muy seguido, porque si yo dejo de usar un servicio en la nube o si agrego o elimino software en las cuentas de la nube, nuevas aplicaciones, nuevos servicios en la nube, debería hacer una auditoría de ciberseguridad muy orientada a los servicios en la nube. Eh, Evidentemente, no es lo mismo si yo creo una nueva máquina, elimino una nueva máquina, pongo algo en el ID de mi organización, creo, genero. A medida que haga cambios significativos, tengo que estar preparado para hacer las auditorías. Hace algún tiempo estuve en una organización que requiere un proceso de auditoría porque en un descuido, porque fue eso, en la administración de la infraestructura en AWS, se quedaron unas máquinas prendidas un fin de semana, no funcionaron los procesos automáticos de apagado, no se hizo un proceso de verificación o de auditoría. La conclusión es que 3 máquinas prendidas haciendo lo que no tenían que hacer todo un fin de semana le costaron a la organización $10.000. $10.000 echados a la basura en un fin de semana por una falta de control en la infraestructura que se almacena en la nube y el control de costos. ¿Y cuándo más hacer una auditoría? Pues cuando se sospecha. Ah, esa sí es la típica. Si yo sospecho que algo no está funcionando bien, debería estar haciendo auditoría. Los retos de la inteligencia artificial. Esto es, miren, así para esto era que pensábamos que íbamos a utilizar la inteligencia artificial hace por allá muchos años y para esto es que la estamos utilizando hoy en día, ¿no? Para hacer muñequitos y cosas. Pero no, no solo la estamos utilizando para cosas graciosas. La inteligencia artificial y como parte de esos retos de la auditoría de ciberseguridad sigue estando ahí presente y nuevamente no tenemos que verla como un enemigo, sino como un aliado. Esto fue una consulta que hice esta mañana a ChatGPT versión mini. Eh, ¿Puedes hacerme un plan de auditoría de ciberseguridad para una universidad? Inmediatamente. Por supuesto que sí. Objetivos de la auditoría, alcance de auditoría. Si yo tengo herramientas, naturalmente eso es otra discusión y ya sabemos pues todo lo que nos entrega o los riesgos que hay en la utilización de la inteligencia artificial y ChatGPT y todo ese tipo de cosas, no es objeto para hablarlo acá, pero sí tengo un avance, sí tengo una herramienta, sí tengo una base que puede utilizar. El objetivo es que el auditor de ciberseguridad se una a la utilización de estas herramientas y no las rechace como proceso de no, es que la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, sino que lo utilice como base. No tengo que hacer un plan de auditoría de ciberseguridad para la universidad desde cero y aproveche el resto del tiempo para ir más allá y poderle entregar más valor a la organización. Porque hoy en día las amenazas informáticas sí están utilizando inteligencia artificial. Los famosos deepfakes generados con IA, ahí puse una imagen muy famosa que se hizo muy viral, pues del Papa, naturalmente no es real, fue generada con inteligencia artificial, pero que se está utilizando para hacer ataques de ingeniería social, simulando videos o imágenes de personas pidiendo dinero o pidiendo contraseñas. Clonación automática de sitios web para phishing utilizando inteligencia artificial, ataques de fuerza bruta en donde utilizan diccionarios generados con inteligencia artificial para poder que el conjunto de palabras que prueban en la en el ataque de diccionario de fuerza bruta, pues ya está generado con un poquito de inteligencia artificial para poder ser más eficiente en la adivinación de esas contraseñas.
chatbots con inteligencia artificial para el envío de mensajes SMS y WhatsApp de manera automática, donde detectan de acuerdo a la semántica y cómo habla la persona y automáticamente cambia el tono de los mensajes y del WhatsApp para poder hacer ataques de ingeniería social y robar información con inteligencia artificial. Entonces, si las amenazas informáticas están, si los atacantes están utilizando la inteligencia artificial para poder llegar a mi infraestructura, como auditor de ciberseguridad, lo mínimo es que haga lo mismo. No que utilicemos deepfake para hacer una auditoría, hacerme pasar por otro auditor, pero sí que empecemos a utilizar las diferentes herramientas para facilitar, promocionar, impulsar y entregarle más valor a la organización a través de las auditorías de ciberseguridad. Y ya finalizando, ¿y dónde quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, lo primero y una de las grandes conclusiones que hay que mencionar es el rol del auditor de TI y el auditor de ciberseguridad no desaparece, se transforma, crece, evoluciona, cambia. El auditor y el rol, la profesión, el servicio de la auditoría ha existido desde hace muchísimos años, seguirá existiendo y va a existir porque se requiere para el correcto funcionamiento y para entregarle valor a las organizaciones desde el punto de vista de tecnología. Pero ese rol tiene que ir cambiando, creciendo, evolucionando, transformándose, o si no, pues va a ser reemplazado por alguien que sí se adapte. Las organizaciones siguen requiriendo el proceso de auditoría, es una realidad, es otra gran conclusión de estos minutos. Definitivamente se sigue requiriendo. No es que ahora con la automatización o el Amazon Audit no sé qué o el Azure Audit yo no sé cuánto, ya las organizaciones no van a necesitar de los auditores. Sí, se siguen necesitando los servicios de auditoría y pensaría que hoy en día más que hace algunos años con la complejidad de las infraestructuras. Y pues definitivamente debemos saber adaptarnos. Es una realidad, hay que saber adaptarnos a las condiciones del entorno desde el punto de vista de personas, de los procesos y definitivamente de la tecnología y de las auditorías de ciberseguridad. Eso era lo que tenía para contarles en la noche de hoy. Muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente, muchas gracias a la universidad por esta invitación. Es muy importante para nosotros poder difundir estos temas. Y bueno, queda abierto el espacio para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, a todos los asistentes les pedimos el favor que en el chat tenemos dos cosas. Uno es el formulario de asistencia. Recuerden que para recibir certificación tienen que registrarse por lo menos en 4 de las conferencias. Ahí en el chat lo pueden encontrar. Y dos, todas las preguntas están a través de un formulario. No las vamos a manejar acá porque sería más complejo desde el chat. Todas quedan en el formulario, así que todas las preguntas que tengan las vamos a hacer por ahí. Bueno, voy a plantearle algunas de las preguntas que tenemos acá. Vamos a tratar de responder unas 4 y el resto yo se las envío al profesor para que él en su tiempo las pueda leer y las pueda ir respondiendo. Por eso es importante que ustedes coloquen los datos ahí de su correo para que en tanto tenga tiempito los pueda responder. Primera pregunta, Brian Andu Montenegro nos dice, ¿cuáles son los procesos de escalabilidad o road para los negocios emergentes? Bueno, esta, digamos que no es una pregunta tanto de auditoría o de ciberseguridad, pero definitivamente los negocios emergentes tienen unos retos de adaptación al uso de la tecnología. La mayoría de los negocios emergentes se apoyan o usan diferentes servicios de nuevas tecnologías, son muy apoyados en redes sociales, en herramientas de inteligencia artificial y cosas de esas. Entonces, lo importante de este proceso es que a medida que estos negocios vayan escalando sus procesos tecnológicos, pues también vayan escalando los procesos de protección contra las diferentes amenazas que van apareciendo. A veces creemos que los negocios tecnológicos o los negocios nuevos y emergentes no están expuestos a ciertos peligros que a veces nos encontrábamos antes, pero la verdad es que hoy en día hay inclusive más peligros. Entonces ese es el proceso, pues como pensaría que se debe tener en cuenta para ese proceso de escalabilidad de esos nuevos negocios. Gracias.
La siguiente pregunta es, Carlos Andrés Díaz Collazo nos dice, ¿cuáles son los principales riesgos de ciberseguridad que suelen encontrar en las auditorías? ¿Qué normativas o estándar normativas, garantía del cumplimiento legal y la seguridad de los datos? Bueno, esa pregunta, la respuesta está en dos. En cuanto a normativas, aquí en Colombia específicamente, encontramos muchos cumplimientos normativos respecto a estándares de la norma ISO 27001, que por diferentes compliance del sector financiero, del sector gobierno que tiene el MSPI, algunas organizaciones están implementando ISO 27001. Entonces, encontramos muchos cumplimientos respecto a ese estándar. También muchos estándares asociados sobre todo a proveedores del sector financiero que tienen las propias circulares eh, generadas por la superfinanciera, que son en algunos casos similares a la ISO 27001, y para organizaciones un poquito más enfocadas a ciberseguridad y más que están como con la línea norteamericana, cumplimientos estándares de la NIST o el Cybersecurity Framework de la NIST. Eso en cuanto a estándares. Los riesgos más comunes que encontramos en los procesos de auditorías, de análisis de vulnerabilidades, ethical hacking, auditorías de ciberseguridad, son los riesgos asociados a diferentes tipos de malware. Pensaría uno que es el riesgo que encontraba por allá hace casi 20 años cuando auditábamos y encontrábamos virus. Hoy en día es riesgo malware, pero sobre todo asociado a ataques de ransomware. El secuestro de la información, los ataques de ransomware, ya lo ha mencionado, es el ataque que se está duplicando casi que cada año y se siguen encontrando muchas organizaciones afectadas o que ya han tenido y han logrado controlar procesos de ransomware en las organizaciones. Hay que tener en cuenta que el ransomware entra en muchos casos por estaciones de trabajo y apoyado en técnicas de ingeniería social, y ahí encontramos muchas debilidades hoy en día todavía en las organizaciones, o por lo menos en todas a las que vamos. Bueno, y finalmente vamos a leer la última. ¿Qué diferencia hay entre seguridad de la información y ciberseguridad y por qué no manejar unificación de criterios conceptuales para ser más prácticos y lograr articular las diferentes áreas? Francisco Millán. Bueno, esa pregunta es bien interesante por lo de la unificación de criterios, es algo que en algún momento también se ha discutido. Yo utilizo un término que fue de hecho acuñado pues por Mintic, y es seguridad digital. Utilizo el término seguridad digital para agrupar todas: seguridad de la información, ciberseguridad, ciberdefensa, seguridad informática, como tratando de encontrar un término unificado. La diferencia básica entre seguridad de la información y ciberseguridad es que seguridad de la información habla de la protección o la disminución de los riesgos de los activos, activos de la información. Y esos activos pueden estar en cualquier medio de almacenamiento, inclusive no necesariamente digitales. Un contrato firmado con información confidencial, una lista de asistencia de una clase donde dejan datos sensibles, un listado de ingreso a veces a las empresas donde pide nombre, datos, ARL, teléfono del contacto, EPS, un montón de información. Entonces, si ustedes analizan, hay otros elementos donde puede haber información sensible que hay que proteger. Lo que yo dejo en mi escritorio, lo que puede estar en un Excel simplemente, que es información sensible que hay que proteger y que deben haber políticas y procedimientos para protegerlo. Eso es seguridad de la información y está dado por estándares más como la norma ISO 27001. Una subdivisión o un pedacito de esa seguridad de la información está contenida en la seguridad de la información, es la ciberseguridad, y es la protección de la disminución, la gestión de los riesgos de los activos que sí están expuestos a riesgos en Internet. Es más para riesgos más digitales, nubes, servidores, páginas web y todo eso. Entonces, no, yo los unifico bajo el criterio de seguridad digital, pero en términos específicos, ciberseguridad y seguridad de la información se refiere a términos diferentes y uno está contenido en el otro. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias, Clementina. Claro que sí, ingenieros, muchas gracias por su fabulosa aportación en este tema que acabamos de pasar, auditoría de ciberseguridad. Les recordamos